Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, en esta ocasión te traigo un mensaje de la palabra de nuestro Dios. No sin antes, vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones, gracias por tu provisión, por tu cuidado, por tu protección, porque estamos bajo tu mano poderosa, Padre, y porque tú eres un Dios soberano. Queremos en esta ocasión escudriñar en tu palabra, tu voluntad, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, y que este mensaje, Padre, toque muchos corazones. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Me gustaría compartirte un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14, dice la palabra de nuestro Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados.
asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La multiplicación de los panes es el único milagro de Jesús que está registrado en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que demuestra lo bien fijado que quedó en la mente de los 4 biógrafos de Jesucristo. Quizás porque es el mayor de los milagros que realizó el Salvador. Curar a un enfermo o apaciguar una tempestad no es tan difícil o imposible como multiplicar 2 elementos materiales compuestos, el pan y el pescado. Fue un milagro realizado ante el mayor número de testigos y que más garantías ofrece de que Jesús, a pesar de su condición humana, era el mismo Dios creador, que por supuesto, esto todavía es el milagro más difícil de aceptar por los escépticos. Pero la Biblia dice en Colosenses 1 del 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sin embargo, hoy más que nunca, después del descubrimiento atómico de la composición de la materia, podemos tratar de explicarlo. El que juntó los átomos y construyó las moléculas de harina y mediante la vida dio cuerpos a los peces del mar, podía repetir en breves instantes lo que realizó y seguir haciéndolo en otros episodios de su ministerio. Y por este milagro podemos aprender algunas cosas que todo ser humano debe saber sobre Jesús, el pan de vida. Yo he titulado así esta reflexión: Jesús, el pan de vida. Número 1. Jesús, el pan de vida, tiene compasión de la humanidad. En el Evangelio según Marcos, capítulo 6, verso 34, leemos lo siguiente: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús miró a la humanidad desesperada, sin rumbo alguno en sus vidas, con un profundo vacío en sus corazones. No había quien los guiara, quien los ayudara. Y su compasión por la humanidad fue tan grande que lo llevó hasta el monte el Calvario, donde murió para dar vida al mundo. En la Biblia, déjame decirte que leemos lo siguiente. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51, leemos: yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera carta de Pedro 3:18 leemos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Número 2. Jesús, el pan de vida, sabe cómo socorrer a la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 5 al 6, leemos lo siguiente: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Ante la situación, según lo que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los discípulos mostraron su impotencia. Dice de los versículos del 7 al 9, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Pero Jesús manifestó su gran poder. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. La realidad es que ningún hombre puede salvar a otro. En el Salmo 49, del 6 al 8, leemos lo siguiente: ¿temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Por eso, déjame decirte que Cristo da vida eterna a los que, obedientes a Él, cesan de sus obras y aceptan lo que Él les ofrece. Número 3. Jesús, el pan de vida, puede satisfacer a la humanidad. En Juan capítulo 6, verso 12 leemos lo siguiente: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Jesús, déjame decirte, el pan de vida, da generosamente. En la Biblia, por cierto, leemos muchas cosas sobre su generosidad. Por ejemplo, en Isaías 55:7 leemos que Él es generoso en perdonar. Dice el pasaje: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. En Juan 10:10, Jesús dice que Él da vida abundante. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, leemos que como parte de su generosidad, Jesús genera en el corazón de los creyentes un gozo indescriptible. Dice el pasaje: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. En la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, leemos que Jesús nos da una esperanza bienaventurada. Dice el pasaje: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo también, allá en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 17, leemos que Jesús mismo llena el corazón de todo creyente. El pasaje dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Número 4. Jesús, el pan de vida, se ofrece a la humanidad. Más adelante, en el mismo capítulo 6 de Juan, en el versículo 51, leemos lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Su gran milagro de multiplicar los peces y los panes preparó a la gran multitud para que oyeran su gran mensaje: yo soy el pan de vida. Las palabras de Jesús son simbólicas y en muchos casos difíciles de asimilar, pero se trata de creer lo que Él está diciendo. Por eso, en el verso 36 le dice a las multitudes: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Así es, se trata de creer y aceptar lo que Jesús es y lo que Él nos ofrece. Déjame decirte que la Biblia dice que Dios perdona todas nuestras ofensas y todos nuestros pecados si se los confesamos, como lo leemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, la incredulidad de nuestra parte nos deja fuera de esta posibilidad, como lo leemos en el Evangelio, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo
no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Quiero concluir rápidamente, pero yo te pregunto, querido amigo, ¿tú crees que Jesús es el pan de vida que necesitas en tu vida? ¿Te gustaría probarlo? ¿Te gustaría dejarlo entrar en tu corazón para que te llene? Para que sacie tu vida con todas las cosas que Él generosamente te ofrece. Yo te invito, confiésale tus pecados y pídele que entre a tu corazón. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque como ese pan que descendió del cielo y Jesús llegó para satisfacer nuestra necesidad más profunda en nuestra alma. Gracias por perdonar nuestros pecados, mi Dios. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad en Jesucristo de comenzar una nueva vida, de darnos cuenta de tu gran amor, de tu cuidado a través de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Lo recibimos, Padre, y aceptamos que Él es santo, Él es fiel, que Él es grande, que Él fue a la cruz, que Él vivió y murió, pero también resucitó al tercer día para pagar la deuda que tenemos contigo. Bendice a todo aquel que ha creído en este mensaje, Padre, y que todo tú siempre seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios te bendiga. Y bueno, nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista, Príncipe de Paz, Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y si es la primera vez que nos escuchas, bueno, yo te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen todos los mensajes que como iglesia hacemos para edificar tu corazón. Hasta la próxima, Dios te bendiga, bye.